Bueno, comenzamos. Ya coloqué la grabación. Buenos días para todos y para todas. Bienvenido Luis, que está presente. Y para los otros que se conecten o vean la grabación después. ¿Eh? Bueno, pedí el favor de que adelantáramos una horita la videoconferencia porque me colocaron una cita de última hora ahorita a las 11. Entonces tengo que estar mucho antes. Y ustedes saben que a veces nos hemos llevado las 2 horas, otras veces nos hemos llevado media hora, pero como no sabemos cuánto nos vamos a llevar, por eso pedí el favor. Bueno, jóvenes, estamos en otra actividad de aprendizaje. Empezó el día lunes, que es la actividad de aprendizaje GA3 2206014045 AA1, que dice que es utilizar instrumentos de medición convencionales, simulados o especializados según su disposición para el control de la calidad de los procesos de producción de productos electrónicos, siguiendo las normas de seguridad, salud ocupacional y procedimientos establecidos. Tiene una duración de 96 horas y este es el material de formación que deben leer y comprender. Cálculo y método de medición de magnitudes eléctricas y aplicaciones. Recuerden que ese material de formación lo encuentran en la fase 2 de planeación, actividad de proyecto 2, material de formación. Ahí están todos materiales de formación de la fase de planeación y aquí está el de cálculo y métodos de medición. ¿Ya? Como siempre hay dos archivos, uno en PDF, uno en web. El PDF, a veces las imágenes no se ven adecuadamente, ¿ya? Entonces, les recomiendo que bajen el PDF, pero que de igual manera revisen el material web. Recuerden que el material web también lo pueden descargar aquí en la opción menú, descargar material, ¿ya? En este material de formación, digamos, todo es importante, pero sobre todo el capítulo 1, tiene que aquí la imagen se ve mucho mejor a lo que se ve acá, ¿sí? El capítulo 1 y el capítulo 2, ¿ya? Entonces, en el capítulo 1 nos hablan de medición, de cálculo. Esta, esta pregunta está en el cuestionario, que es medir. O sea, aquí invitan a que usted conteste esto primero aquí para que haga una reflexión, que investigue, ¿ya? Nos recuerdan la parte de la ley de Ohm y los métodos de medición, ¿ya? Nos hablan o nos recuerdan la parte de simulación con el software Tinkercad, ¿no? Y nos introducen a las leyes de Kirchhoff. Hay dos leyes de Kirchhoff, una es la ley de Maya y la otra es la ley de Node. Bueno, perdón. Una es la ley de corriente y la otra es la ley de voltaje. Con la ley de voltaje se utiliza un método de análisis que se llama Node. Y con la ley de corriente se utiliza un método de análisis llamado Maya, ¿ya? Entonces, ya aquí nos introducen en la primera parte a
a este circuito que ya no se puede resolver por ley de Ohm porque ya tenemos dos fuentes de voltaje y normalmente, aunque de pronto no se explicó con esas palabras, para resolver la resistencia total de un circuito con una sola fuente, lo que se hace es desconectar la fuente. Entonces, supongamos que aquí, en vez de esta fuente de 10 voltios, hubiera un resistor, ¿ya? Entonces, al tener una sola fuente, nosotros podemos desconectar la fuente, ¿ya? Y al desconectar la fuente me quedan dos puntos libres y en esos dos puntos libres yo sí puedo encontrar la resistencia total del circuito, ¿ya? Y reducir con resistores en serie, resistores en paralelo, lo que uno vaya encontrando, ¿ya? Y reduciendo el circuito hasta tener un solo resistor. Entonces, al tener ya un solo resistor, que es la resistencia total, vuelvo a conectar la fuente y si recuerdan, para la medición de la fuente, no debe tener voltaje. O sea, yo coloco el multímetro aquí en estos dos puntos, pero no puede haber una fuente de voltaje en el circuito para poder medir la resistencia total, ¿sí? Entonces, ya cuando se me presentan dos fuentes en el circuito, ya no puedo utilizar la ley de Ohm. Tengo que utilizar las leyes de Kirchhoff. Entonces, aquí nos presentan un circuito, ¿ya? Para un análisis de nodos, ¿ya? Entonces, en un nodo van a entrar y salir unas corrientes. No hay una especificación para decir que tal corriente entra o tal corriente sale, ¿ya? Hay unos criterios para dibujar las corrientes, pero incluso usted las puede dibujar en el sentido contrario. O sea, usted mira esta corriente aquí que se llama I2. Esta corriente aquí que se llama I2, la están dibujando hacia abajo. Usted, si quiere, la puede dibujar hacia arriba. No hay problema en esa parte, pero hay unas Instructora, recomendaciones. yo para el programa. ¿Cómo? No es un programa, es una página web. Sí, o sea, le iba a decir la explicación, pero disculpe ahí. ¿Cómo así que separó la explicación? O sea, ¿no me escuchan lo que estoy diciendo? Ahí se escucha bien. Por eso entonces no entiendo a qué se refiere Luis. No, le decía era que hace rato se había quedado como paralizado, pero ya volvió a la normalidad. Ok, listo. Agradezco que confirmen rápidamente si se pausa la imagen o algo. ¿Oyeron? No tengo WhatsApp en el momento por este día, así que no me vayan a escribir al WhatsApp que no lo voy a ver. ¿Ya? Entonces decía, usted esta flecha o esta corriente I2 la puede dibujar hacia arriba. ¿Ya? Esta corriente I3 la puede dibujar en sentido contrario, hacia su derecha. Pero hay unas recomendaciones de cómo dibujar las corrientes. Por ejemplo, cuando un resistor está conectado a tierra, la corriente debe dibujarse o se recomienda que se dibuje hacia tierra, ¿ya? Y en las fuentes de voltaje, la corriente sale por el positivo, ¿ya? Entonces, si la corriente sale por el positivo, la corriente debe ir así y por eso I1 está dibujado hacia la derecha. Entonces, si analizamos la otra fuente de voltaje de 10 voltios,
Si la corriente sale por positivo, por eso I3 está dibujado hacia la izquierda. Entonces, en la ley de corriente, que es el análisis de nodos, uno analiza qué corrientes entran y salen de un nodo. Y esta ley dice que las corrientes que entran y salen, la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. Normalmente se toman positivas las corrientes que entran y se toman negativas las corrientes que salen. Entonces, en el nodo N1, nodo 1, N de nodo, entra I1, entra I3, sale I2. Entonces, en este nodo se plantea una ecuación que diría que I1 más I2 más I3 menos I2 es igual a 0. Esa es una ecuación que sale del análisis de nodo planteado por Gustavo Robert Hitchens. ¿Ya? Entonces, aquí está la definición. ¿Ya? La suma de corrientes que entran al nodo es igual a la suma de corrientes que salen. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos otro circuito. Algo importante es no confundir el nodo con un punto de unión o punto de soldadura. ¿Ya? Porque en los circuitos paralelos yo podría tener 4 resistores conectados, pero sería un solo nodo arriba, un solo nodo abajo. Entonces, aquí, en este ejemplo, vemos que entra I1, entra I2, entra I3, sale I4, sale I6. No hay I5. ¿Ya? Entonces, como es algebraicamente, bueno, este I6 como que es I5 según la ecuación. Entonces, yo sumo todas. I1 más I2 más I3 más I4 más I5 igual a 0. Pero es algebraica. Entonces, las que salen son negativas. ¿Sí? Entonces, miren. I1 vale 3. Entonces, I1 vale 3. I2 vale 1. I2 vale 1. Aquí no colocaron en el mismo orden esta parte de aquí. ¿Ya? I3 vale 3. Ahí está el 3. ¿Sí? Entonces, las que entraron, I1, I2, I3 se suman, o sea, positivas. 1 más 3 más 3. Las que salen, I4, bueno, lo que pasa es que estas tienen el signo negativo. Por eso las colocaron aquí sumando. ¿Ya? Entonces, menos 1,5. Ahí está, menos 1,5. Y esta menos 5,5. Ahí está. ¿Sí? Eso debe ser igual a 0. 1 más 3, 4 más 3, 7. 1,5 menos 1,5 menos 5,5 es 7. 7 menos 7 es 0. Se cumple que es 0. ¿Ya? Ahora. Doctora, una pregunta. Escucho. Siempre las que salen van a aparecer negativos o pueden parecer en positivo, pero siempre se van a restar o cómo es Sí, correcto. Lo entendiste bien. Aquí colocaron negativo, pero esta corriente, cuando tú estás planteando, puede ser positiva, 5,5. Pero como está saliendo, se tiene que tomar negativo. Ok, gracias. Gracias. Eso sí, sí debe quedar claro esa parte. Aquí porque lo pusieron negativo y por eso acá en la primera ecuación colocaron más. Pero cuando yo planteo la ecuación es las que entran positivas, las que salen negativas. Independientemente del valor que tengan. Porque si yo tengo aquí menos I4, pero
y 4 es menos 1,5, se me va a convertir en positivo por la ley de los signos. ¿Ya? Bien. Ahora, en un resistor que está conectado a tierra, ¿sí? Bueno, no. En un resistor, el voltaje, la caída de voltaje en el resistor es el voltaje del lado positivo del resistor menos el voltaje del lado negativo del resistor. Acuérdense que el voltaje es una diferencia de potencial. Quiere decir que es una resta. Entonces, si aquí en este resistor cayera 2 voltios, quiere decir que aquí en este lado debe haber un voltaje que restado con este voltaje me dé 2 voltios. Por ejemplo, que aquí tenga 7 y aquí tenga 5. 7 menos 5 sería 2, ¿sí? O aquí tenga 3 y aquí tenga 1. 3 menos 1, 2. Siempre la caída de tensión en un resistor es el voltaje del lado positivo menos el voltaje del lado negativo. ¿Ya? Y por ley de Ohm sabemos que la corriente es la caída de tensión en el resistor sobre el valor del resistor. Entonces, puedo decir que la corriente en un resistor es el voltaje del lado positivo menos el lado del voltaje negativo sobre el resistor. ¿Ya? Profe, o sea que eso es para calcular la caída de tensión de una resistencia, ¿sí? Y la corriente, como lo vemos aquí. Y 1. ¿A qué equivale I1? A este voltaje, 5 voltios, menos este voltaje que no lo conozco, pero que se llamó P, ¿sí? Sobre 1500, ¿ya? Aquí me invirtieron los signos, P menos 5 sobre 1500, ¿ya? Esa es la corriente. La corriente I2 sería el voltaje de este nodo, que lo llamaron B, menos este voltaje, pero como es tierra, el voltaje en tierra siempre es 0. ¿Ya? Entonces, P menos 0 y algo menos 0 es algo. Entonces, por eso nada más se coloca B. Entonces, I2 sería B sobre 220. Ya, ahí está. Y esta corriente I3, como aquí me está marcando un positivo, no sé por qué los que hicieron esto me invirtieron los signos, sería 10, que es el voltaje positivo, menos este de aquí, que sería B, o sea, 10 menos B sobre 1000, I3. Entonces aquí está, I3. ¿Sí? Ok, entonces, en este circuito tengo que I1 más I3 menos I2. ¿Sí? Entonces reemplazo I1 en la ecuación, reemplazo I2 en la ecuación, reemplazo I3 en la ecuación. ¿Ya? Y resolviendo esta ecuación me daría que el voltaje es 2,15 voltios. ¿Ya? Esto es una suma de fraccionarios. Una forma fácil es encontrar el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de estos tres, de los denominadores, ya para poder resolver esta ecuación.
También se pueden ayudar de páginas en línea que resuelven este tipo de ecuaciones. ¿Ya? Y acá está la simulación de ese circuito en Tinkercad. Una fuente de 5, una fuente de 10, ¿ya? Y midiendo el voltaje aquí del nodo B1 o el nodo B, este nodo B, ¿ya? Entonces, cuando utilizo la ley de nodos, el análisis de nodo, perdón, siempre voy a encontrar son los voltajes de los nodos. Una vez que ya yo encuentre el voltaje de nodo, sí puedo calcular las corrientes que de pronto me estén pidiendo. Pero siempre que hago un análisis por nodo, encuentro son los voltajes de nodo. ¿Ya? Y aquí están los cálculos de las corrientes. ¿Ya? I1, I3. Cada I2 era fácil porque nada más ya tengo el voltaje sobre 220 y encuentro I2. ¿Ya? Entonces, como decíamos, hay dos leyes de Kirchhoff. Yo realmente no sé cuál es la primera, cuál es la segunda, son dos. Y se lo digo por qué, porque una vez dije, no, la primera ley de Kirchhoff y nombré la de tensión. Y un estudiante me dijo, esa es la segunda. Bueno, son dos leyes. ¿Cuál planteó Kirchhoff de primero? La verdad es que no se sabe. ¿Cuál planteó de segunda? No se sabe. Entonces, son dos leyes. Una ley, la ley de corriente, la otra es la ley de tensión. ¿Ya? En la ley de corriente se hace el análisis de nodo, en la ley de tensión se hace el análisis de malla. Es otra forma de resolver circuitos malla cuando hay más de una fuente de tensión en el circuito. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un ejemplo de una malla, de un análisis por malla, ¿ya? Donde tengo dos fuentes, dos voltajes. Entonces, ¿qué dice el análisis por malla? El análisis por malla dice que la suma algebraica de las tensiones en un lazo cerrado es igual a 0. Entonces, si yo sumo 9 menos 8, daría 1. Más 11, 12. Menos 12, 0. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces aquí está. Y aquí está la simulación. ¿Ya? Entonces cuando se hace el análisis por malla, lo que se encuentra es la corriente del circuito o las corrientes de malla. Y una vez que ya yo tengo las corrientes, puedo encontrar los diferentes voltajes en los elementos pasivos, en este caso, digamos, los resistores. Entonces sigue lo que es interpretación de magnitudes eléctricas. ¿Ya? Definiciones técnicas de productos electrónicos. Esta es indispensable para unas evidencias que tienen que presentar. ¿Ya? Las normas técnicas, muchas de estas normas, sobre todo las IPC, las vamos a emplear
en la fase de ejecución, pero es importante que las vayan conociendo. Y por último, este material tiene lo que es mejora continua. Entonces, a leer bien el material y vamos a lo que deben hacer. Bueno, hay tres evidencias, ¿ya? Tres evidencias que hay que hacer. La primera, en la primera nos mandan a practicar esta parte que es para resolver por malla, ¿ya? Para que usted vaya practicando el cálculo y la simulación del circuito. Pero lo que usted va a presentar es una prueba en línea, ¿ya? Entonces, le dicen que antes de presentar la prueba, haga este ejercicio, ¿ya? Lógicamente, habiendo leído el material, ¿ya? Tiene que utilizar las dos técnicas, la de malla y la de nodo. Entonces, tiene que darle los mismos resultados, ¿sí? O sea, con este mismo circuito van a practicar los dos análisis de Kirchhoff, las dos leyes, la ley de corriente y la ley de voltaje, aplicando análisis de nodo, análisis de malla, ¿ya? En la de nodo le van a salir dos ecuaciones porque usted tiene que plantear una ecuación por cada nodo del circuito, ¿ya? Este circuito tiene más nodos, pero este nodo de aquí ya lo conocemos que es 5 voltios. Este nodo de aquí ya lo conocemos que es 10 voltios. Y este nodo es el nodo de tierra que es 0. Entonces el análisis nada más se va a hacer con B1 y B2. Pero por B1 va a tener una ecuación, por B2 va a tener otra ecuación, lo acá me daría una ecuaciones de dos incógnitas. Entonces, tiene que aprender a resolver ecuaciones de dos incógnitas, o si no, usa un software que las resuelva, una ecuación de 2 por 2. Y en el análisis de malla le van a salir tres ecuaciones, porque por cada malla te va a haber una ecuación. O sea, aquí tengo una malla, una ecuación, aquí tengo otra malla, otra ecuación, aquí tengo otra malla, otra ecuación. Entonces serían tres ecuaciones y sería una solución de ecuaciones de 3 por 3. Si usted hace bien el procedimiento, resolver las ecuaciones es matemática y es lo más simple. Porque aquí le están diciendo, utilice un software y listo. Pero si usted tiene los valores de las ecuaciones malas, puede utilizar el software que usted quiera que los resultados van a salir malos. Entonces, el gran problema es el análisis al plantear las ecuaciones. Le dicen que cambie los valores para que repita el procedimiento, o sea, no una sola vez. O sea, si usted hace este circuito nada más, no, no se le asegura que usted comprenda o comprenda, no, maneje, ¿sí? El análisis de malla, el análisis de nodo. Con un solo ejercicio no lo va a lograr. Entonces debe hacer varias veces. Entonces les recomienda que cambie los valores, tanto de los resistores como de la fuente, para que vuelva a practicar. ¿Ya? Dice, realice tantas pruebas como sea necesario. ¿Ya? Para adquirir la habilidad requerida. Entonces, en este caso,
Yo les voy a mandar, se los voy a mandar por WhatsApp. Esto que tengo aquí, guía de malla, guía de nodo, ahí hay una explicación, la ley de corriente, la ley de voltaje de Kirchhoff, para que complementen el estudio. Entonces, aquí hay un ejemplo cuando tengo una sola malla, cómo plantear la ecuación, ya cómo reemplazar por ley de Ohm, ¿sí? Cuando tengo dos mallas, entonces aquí vemos el ejemplo, aquí tengo una ecuación, aquí tengo la segunda ecuación de la malla. Este es un método, el método determinante para resolver una ecuación de 2 por 2, ¿ya? Eh, Cuando tengo una fuente de corriente, cómo resolver, ¿ya? Cuando tengo una supermalla, ¿ya? Y había unos ejercicios propuestos de este libro y aquí se resolvió uno o dos, no me acuerdo. Entonces, este es un ejemplo, aquí tengo tres mallas, ahí están las tres ecuaciones sacadas, cómo resolver por determinante de 3 por 3, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo resuelto, ¿ya? Otro ejemplo resuelto. Ah, estaban los tres resueltos. ¿Ya? No, los tres no, porque son más ejercicios, pero habían unos resueltos. ¿Ya? Ahí tienen tres ejercicios resueltos que pueden investigar, ¿ya? Seguir el análisis y cualquier pregunta por WhatsApp, pero a partir de mañana el WhatsApp. Yo lo tengo en reparación aquí porque lo tengo abierto en el computador. ¿Listo? Lo mismo el de nodo. También se explica qué es el nodo. Un circuito con dos nodos, lógicamente hay un nodo de tierra. Ahí está resuelto cómo se hace. Un circuito con tres nodos. Lógicamente uno es tierra. Ahí está resuelto. Ya, circuito con fuentes de voltaje. Cuando tengo un supernodo, ahí están ejercicios resueltos. ¿Listo? O sea, hay ejercicios resueltos y los otros que están acá. ¿Ya? Entonces, ahí tienen una guía adicional con ejercicios resueltos para que ustedes vean cómo se hicieron y puedan practicar. ¿Vale? Entonces, ahí tienen un complemento de eso. Entonces, en la primera actividad es un cuestionario en línea. O sea, me voy a fase 2. Guía de aprendizaje 3. La guía 3 que termina en 0,45, el cuestionario. Ya hubo una persona que hizo un intento. Entonces, la técnica de análisis de mallas permite obtener valores de intensidad partiendo de análisis de tensiones, ohmios, amperios, resistencias en serie. Entonces,
Aquí tienen la parte de malla, la suma de las tensiones, ¿ya? Entonces, con eso creo que pueden responder cuál opción sería, ¿ya? La técnica de análisis de nodos permite obtener tensiones partiendo del análisis de lo tienen ahí mismo, el estado de nodo. Una magnitud eléctrica es entonces ustedes verán a ver cuál contestan. La unidad de medida para capacitancia eléctrica es, aquí tengo capacitancia, la unidad de medida para inductancia eléctrica es, aquí tengo la inductancia, se define como la cantidad de electrones que pasan por una sección de un conductor en la unidad de tiempo. Esa creo que sí no está aquí, pero por ahí. Pero tiene que ver con la anterior. ¿Qué es medir? Bueno, aquí sí tienen que echar carreta de qué es medir, ¿ya? Como tiene una pregunta abierta, no se les va a calificar enseguida porque yo tengo que entrar a revisar qué contestaron ustedes aquí y dar un puntaje a la respuesta que escribieron, ¿sí? Defina la I de nodos. Yo creo que lo puede sacar directamente de acá, ¿no? Creo que se puede sacar de ahí directamente. Igual me toca dar un puntaje dependiendo de lo que usted escriba. ¿Qué es la mejora continua? Está capítulo 4. Ahí está, copiar, pegar. Igual me toca asignar un puntaje de acuerdo a lo que usted responde. Son tres preguntas abiertas que hay. La simulación es un tipo de medición indirecta ya que no involucra el fenómeno físico de manera real, verdadero o falso. Bueno, usted verá. Aquí habla de la simulación. De pronto ahí está la respuesta. El método Kaizen es el vocablo japonés derivado de dos palabras Kai, que significa cambio, y Zen, que expresa para algo mejor. Esto quiere decir que debemos cambiar algo que está funcionando de forma aceptable. Eso creo que está en la mejora continua.
Aquí está, aquí abran del CAICE. Ahí creo que pueden sacar la respuesta. Los productos electrónicos están en constante evolución. Día a día se desarrollan nuevas tecnologías, lo que permite mejorar, innovarlos o crear unos nuevos con mejores prestaciones. Ahí creo que está la respuesta. Elija la respuesta que da sentido a la frase. Cuando se desarrolla un producto electrónico, energético, amigable, electrónico, es necesario aplicar algunas normas que al final conlleven obtener un producto amigable, energético, saludable, con el medio ambiente y un consumo energético alto, electrónico, amigable. El consumo no puede ser alto, no puede ser electrónico y no se habla de consumo amigable. Entonces, yo creo que ya está la respuesta. Entonces dicen terminar intento y enviar todo y terminar. Ahí me voy a sacar un 0 de 5. Recuerden que aquí debe haber un puntaje, ¿ya? Pero faltaría calificar las 3, ¿ya? Las 3 que son de escritura de usted. ¿Listo? Entonces, esa es la primera evidencia que deben presentar. La segunda me dice que es un video corto. Deben hacer un video corto, como de 3 minutos en MP4. Dice, basado en el ejercicio de análisis realizado anteriormente en la evidencia. Bueno, ¿quedó claro el cuestionario? ¿Se me durmieron? No, sí quedó claro, instructora. Ok. Sí, instructora, qué claro. Bueno, entonces aquí dice, basado en el ejercicio de análisis realizado anteriormente en la evidencia, cuestionarios, métodos, medición aplicados a productos electrónicos, teniendo en cuenta procedimientos técnicos, realiza el montaje de este circuito. Entonces, me están diciendo que me voy a basar en esto que hice acá, o sea, no solamente en el cuestionario, sino en estos ejercicios de análisis de malla y de nodo, ¿ya? O sea, me tengo que basar en esos ejercicios que hice ahí. Entonces, realice este montaje y proceda a realizar las mediciones. Entonces, ya el montaje está, ya los valores están. ¿Qué me tienen que presentar ustedes? Me tienen que presentar los cálculos, no la imagen simulada, porque como en verdad sé de que aquí hay 1,09 miliamperios, ya tengo que calcular. Entonces deben presentar el cálculo, por favor. ¿Ya? Micrófono. ¿Sí? Entonces, montan ese circuito en Tinkercad, pero presentan los resultados, los cálculos. ¿Ya? Pero esto no es lo que tienen que presentar en el video. Esto no es. Lo tienen que hacer, pero no es lo que tienen que presentar. ¿Ya? También nos mandan a que cambiemos los valores, recalculemos, o sea, volvamos a calcular y volvamos a medir. ¿Para qué? Para adquirir la habilidad en hacer los cálculos y en hacer las simulaciones. ¿Ya? Listo. Entonces, después de que ya usted practicó esto, ahora sí lo que tiene que hacer. ¿Ya? Para esta segunda evidencia necesitará de un equipo electrónico que esté en constante funcionamiento. Se recomienda la nevera, si es posible.
realice una medición de la corriente de consumo real. De no ser posible, refiérase al valor de la corriente en la etiqueta del producto. Lo mismo para la tensión de alimentación. Luego realiza un cálculo de potencia. Potencia es igual al voltaje por corriente. Recuerden. Este consumo a un mes. Proyecte este consumo a un mes. Y revise el total de consumo reportado en la factura de su proveedor de energía. Realiza un video donde se evidencien estos procesos de medición, cálculo y análisis de los ejercicios anteriormente planteados. Entonces, usted va a medir el voltaje que le llega a la nevera, va a medir la corriente de consumo, va a calcular la potencia y va a proyectar ese consumo en un mes. ¿Ya? Va a comparar con lo que viene el recibo de la luz, de la energía, y va a hacer un video haciendo esas mediciones y explicando este consumo que usted proyectó comparándolo con su energía. ¿Ya? Dice, ahora bien, si desea continuar practicando esta habilidad, una vez usted haya realizado la anterior operación, hágase los siguientes cuestionamientos. ¿Cuánto de este consumo de la factura es el de la nevera? ¿Cómo lo bajaría? Y durante un mes de consumo, realice desconexiones periódicas a este electrodoméstico a través de lapsos de tiempo de máximo 2 horas, cuidando de no dañar los productos que permanecen en ella y verifique los nuevos consumos en la factura. Estas mediciones son más precisas si cuenta con un batímetro conectado directamente a la nevera. También puede hacerse con un equipo de bastante consumo, por ejemplo, una sanduchera. Pruebe no usarla durante un mes. Si usted utiliza una sanduchera durante un mes, la factura le va a llegar carísimo y después va a decir que por culpa de la instructora Angie Pinillo le tocó pagar 2 millones de pesos en el mes de la factura de energía. Aquí mismo dice no usarla durante un mes. La nevera, porque si la desconecta un mes, se daña todo que está en la nevera. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Un video corto donde se evidencien los procesos de medición y de comparación de el consumo con el recibo de energía. Fácil. Eso no tiene mucho. Y la última evidencia dice, para tener éxito en la entrega de esta evidencia, debe organizar un informe con los cálculos realizados utilizando las técnicas nodos y mallas aplicados en la evidencia, cuestionario de métodos, teniendo en cuenta procedimientos técnicos. También debe incluir en el informe los valores de las mediciones efectuadas. O sea, usted va a hacer un informe con los ejercicios de la primera evidencia que plantearon aquí, con las simulaciones de la segunda evidencia que plantearon aquí, que no lo ha tenido en cuenta para las evidencias que va a presentar, pero ya usted hizo los ejercicios. Ay, este señor se conecta y siempre entra con micrófono. ¿Sí? Entonces, para eso mandaron a hacer esto. Primero, o sea, ya usted lo tiene ahí, estos cálculos, malla nodo, ya tiene esto aquí, cálculo de este ejercicio, y puede ser con estos valores, puede ser con otros valores que usted desee, ¿ya? Entonces va a ser un informe. Entonces, este informe debe incluir el análisis realizado a los resultados obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones que sean necesarias. Debe aplicar las normas vigentes para la presentación de trabajos escritos, teniendo en cuenta que se trata de un informe técnico. Incluya también las imágenes de las simulaciones realizadas. Si es posible, anexe las fotos con los resultados de mediciones y su descripción. ¿Ya? Entonces,
Este informe es coger lo que ya hicimos, ponerlo acá en este informe y juega. Con eso, esas son las tres evidencias y esta actividad termina, señores, el 27 de enero del 2025. Tal como está en el anuncio, inicio de actividad, ...27 de enero del 2025. ¿Qué pasa? No es que vamos a durar todo el mes de diciembre, no. Ustedes salen a vacaciones el día 13 de diciembre. Viernes 13 de diciembre. El otro viernes salen a vacaciones. ¿Ya? Y regresan aproximadamente el 20 de enero del próximo año. ¿Ya? Entonces tienen todo ese tiempo desde el 13 de diciembre o desde el 14 de diciembre hasta el 19 de enero en realizar las actividades, todas esas actividades que tienen atrasadas, ¿ya? Para que el 20 de enero, bueno, lo que puedan subir hasta el 13, listo, ok. Pero pedimos el favor de que no suban nada después del 13, ya vamos a estar en vacaciones, ¿ya? Y después nos aparece que no hemos calificado una evidencia hace 15 días y eso es un punto negativo para el grupo de instructores. Entonces, hasta el 13 pueden subir evidencias. A partir del 13 no, pero pueden irles desarrollando ustedes tranquilamente ahí en su casa, en su trabajo, ¿ya? Para, ¿cómo es que se llama? Tenerlas listas. Y el 20, que ya entran de vacaciones, ya se terminan las vacaciones, entramos nuevamente, todas esas evidencias atrasadas que tienen. Mi explicación del día de hoy. La próxima semana voy a hacer una videoconferencia para hacer varios ejercicios de malla y simularlos. Y entendamos la técnica y entendamos la utilización del software. Entonces, si tienen preguntas, los escucho. ¿Qué preguntas tienen? Doctora, buenos días. Buenos días. Pues yo por mi parte no tengo pregunta. Solamente pasaba pues a saludarla y a decirle que estoy activo. Estaba un poquito perdido por los compromisos de la universidad y del trabajo, pero ya ahorita el 12 salgo y ya me queda más fácil y entonces todas las vacaciones voy a adelantar todo lo atrasado. Ok, te agradecemos, José. Ya sabes, después del 13 no vayas a subir nada en Sayuna, sino hasta el 20 de enero. Las realizas, las tienes ahí en el computador y apenas entramos el 20, subes todo lo que tengas atrasado. Ok, sí señora. Muchas gracias. Ok. ¿Qué otras preguntas hay, por favor? Profe, en el trabajo escrito de la última, ahí toca, digamos, colocar todo lo de las mediciones que uno haga, anexarle lo también nevera y eso. No. Nevera. Lo de la nevera no. Nada más lo de los de cálculos de mallas y nodos. Hechos en lo que nos decía la guía en la primera evidencia, que eso
no se coloca porque es un cuestionario en línea. Lo que decía en la segunda, que era la parte de simulación, porque hicieron el video. Entonces, esas dos cosas es lo que va en el informe en la tercera evidencia. ¿Alguna O otra sea, pregunta? o sea, disculpe, instructora, en la tercera evidencia es solo lo de mallas y no lo de la nevera. Correcto. Eso no. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Más Instructora, preguntas? una pregunta. Sí. Dime. La evidencia número 2 es la del video, ¿no? Que toma el cálculo de la nevera y Ajá. con lo de recibo de energía que le llega a uno, ¿ya? Eso no se pone en la tercera evidencia, ¿no? No, Sino solo eso no. ok. Acuérdense que ese es el parámetro que toman lo de la nevera porque, digamos, es un consumo fijo, ¿ya? Pero también podría ser, digamos, una air fry, un horno microondas, ¿ya? Una Pero ducha como la eléctrica. nevera, una olla eléctrica, ¿sí? Pero como la nevera siempre todos los días está conectada, por eso dicen, haga. Por eso también dicen, no vaya a conectar la sanduchera un mes, porque se va a disparar el consumo. Lo mismo, una air fry, una hora prendida todos los días también va a consumir, ¿sí? Bastante. Una olla eléctrica también. O sea, si usted lo utiliza unos 10 minutos en el día, el consumo puede ser bajo. Pero si la va a utilizar una hora, 2 horas diarias, ese tipo de aparatos, el consumo se le va a disparar. ¿Ya? Entonces, por eso recomiendan la nevera, que eso, digamos, uno no puede desconectar. Aunque hay gente que la desconecta, digamos, en las noches, 8 de la noche y la vuelve a conectar a las 5 de la mañana por el consumo, ¿no? Pero recuerden que hay ahora unos aparatos, podría ser el aire acondicionado también, ¿sí? Pero recuerden que ahorita también hay unos aparatos, unos electrodomésticos que vienen con una función, con una tecnología llamada inverter, que ayudan a reducir el consumo de energía. No es que sea un 50% de ahorro, pero sí, ya comparado con los electrodomésticos que no tienen la tecnología inverter, el consumo sí es menos. Entonces ya les di otros ejemplos de utilizar un abanico. Un abanico a veces los que viven en la costa, a veces lo tienen prendido un buen tiempo del día. Podríamos decir que un abanico puede durar 18 horas prendido, ¿ya? Entonces, ese podría ser otro aparato para hacer el video, la segunda evidencia. Profe, tengo otra Doctora, preguntita. lo que le ¿Cómo? le Primero habló preguntaba era que Diego. si Sí, doctora, yo sé que, digamos, un ventilador funciona con 120, sí, pero ¿cómo puedo más o menos calcular el consumo, o sea, el consumo de ese voltaje que consume o no? O sea, en el video dice que uno tiene que grabarse, Y, tener la o medición. sea, el consumo se consigue, el voltaje es 120, ¿verdad? Tendrías que medir la corriente, ¿ya? La corriente de consumo del abanico, del aparato que sea de la nevera. Lógicamente, con un multímetro no van a poder medir la corriente en estos tipos de circuitos, Una ¿ya? pinza Porque el perimétrica, multímetro, ¿sí? correcto, Jara. Tendremos que utilizar una pinza voltiamperimétrica, que es lo que utilizan los eléctricos. Los electrónicos utilizamos multímetro, ¿ya?
Entonces, una vez medida la corriente de consumo, se utiliza la fórmula de potencia, V por I, ¿ya? Y ahí sí calculamos los vatios de consumo del aparato. Eso es por hora. Entonces ahí dice, digamos, nos da 25 vatios en una hora. ¿Cuánto dura prendido en el día? 10. Entonces serían 250 vatios en el día, ¿ya? ¿Cuánto sería en el mes? Se multiplica por 30, ¿ya? 250 por 30. Pero en el recibo te cobran el kilovatios. O sea, esos vatios debes pasarlos a kilovatios, ¿ya? Y así te haces, digamos, en total en el mes te dieron 10 kilovatios de consumo de ese aparato. Entonces tú tienes que ver en el recibo de energía a cuánto cobran el kilovatio. Entonces, que el kilovatio lo cobran a 100 pesos. Entonces, nos dio 10 kilovatios en el mes por 1000 pesos, por 100 pesos lo que cobren. Eso va a ser lo que te cobren en el recibo de energía. ¿Ya? Entonces, tendrían que buscarse una pinza voltio perimétrica. Ahí también dice de que con un batímetro. Usted puede conseguir un batímetro. El batímetro lo coloca en el toma corriente y el aparato que quiera medir lo conecta en el batímetro. ¿Ya? Y entonces ahí le va a decir ya los vatios. Ya no tiene que calcular voltaje y corriente. Ahí le va a dar los vatios. Ahora, si usted mira la etiqueta de cualquier aparato, usted puede hacer el cálculo de cuánta corriente consume. ¿Cómo? Porque ahí le dice son los vatios. 25 vatios. Usted lo conecta a 110, 120. Entonces hay una fórmula para calcular la corriente teniendo los vatios y teniendo el voltaje. Ya lo vimos anteriormente. Entonces ya usted puede ser esta nevera, esta air fry, esta sanduchera consume tanta corriente cuando está funcionando. ¿Ya? Pero lo ideal es medir la corriente, no calcularla. ¿Qué otras preguntas hay? No, pues yo ya tengo anotado, instructora. La primera actividad es un cuestionario en línea, la segunda un video corto sobre el consumo de la nevera en la casa y el tercero un informe de nodos y mallas. Sí, listo. Bueno, si no hay más preguntas, dejo de grabar.